Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Delgado, estudio medicina en la Cayetano, voy en cuarto año y en esta oportunidad voy a estar realizando el video de Plasmodium. Los objetivos de este video son estos 5. En primer lugar, se va a buscar identificar cuáles son los elementos del ciclo biológico de Plasmodium, tanto cuántos son los ciclos que lo compone, como también cuáles son los estadios, tanto diagnóstico como el estadio infectante. Se va a buscar también reconocer cuáles son las características morfológicas, principalmente de 4 especies de Plasmodium. También se va a buscar comprender cuál es la fisiopatología del eritrocito infectado principalmente y también cuáles son sus repercusiones en el organismo. Después se va a buscar entender las estrategias del control de la enfermedad y también se van a revisar los métodos diagnósticos e identificar el gold standard. Estos son los principales, bueno, este es el contenido de la exposición y vamos a comenzar con taxonomía. Plasmodium se ubica en el dominio de Eucariota. Asimismo pertenece al reino de Protista y el filum en el cual se encuentra es apicomplexa. Es importante mencionar esto porque apicomplexa se va a caracterizar por tener una organela llamada el complejo apical, que va a permitir que el parásito pueda ingresar a la célula hospedera. Asimismo también va a carecer de estructuras móviles, excepto en algunos estadios, como por ejemplo gametocitos. La clase es Sporozoea, pertenece a la subclase de los coccidios, el orden es Eucoccidida, el suborden es Hemosporidea y la familia es Plasmodidae y el género es Plasmodium. Con respecto al suborden, como lo podemos ver acá, es importante mencionar que los parásitos que se encuentran dentro de este van a ser parásitos intraeritrocíticos. Y asimismo también van a tener dos huéspedes. Uno de ellos va a ser un artrópodo, en el caso de Plasmodium va a ser Anopheles, y otro de ellos va a ser un vertebrado. Que en el caso de Plasmodium hay una amplia diversidad de vertebrados a los cuales puede infectar. Sin embargo, en esta exposición nos vamos a centrar principalmente en el humano. Con respecto a las especies importantes, vamos a tener 5 especies que infectan al humano. En primer lugar tenemos a Plasmodium falciparum, la cual es una de las más conocidas por su fisiopatología y también por tener un cuadro mucho más severo. También tenemos a Plasmodium vivax, que es la especie más importante en nuestro país y también tiene un cuadro severo, pero no es no tan común como Plasmodium falciparum por algunas características que ya estaremos viendo. Tenemos a Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y Plasmodium noblesi. Y le he puesto este asterisco en Plasmodium noblesi porque algunas bibliografías, como por ejemplo la CDC, mencionan que no se ha determinado completamente que es un parásito que está o infecta directamente al humano, sino que tiene un intermediario que pueden ser algunos animales, como por ejemplo macacos o algunos otros vertebrados. Así que aún no se ha determinado completamente que sea una especie humana. El punto número 2 que se va a tocar en esta exposición es el ciclo biológico. Y acá sí hay que prestarle mucho ojo porque es una de las partes más importantes. Y tenemos que tener en cuenta de que dentro de Plasmodium vamos a tener dos ciclos. El ciclo esporogónico y el ciclo esquizogónico. Con respecto a las generalidades, el primer punto importante es que Plasmodium tiene un ciclo heteroxeno. Es decir, el parásito va a tener que cambiar de hospedero para poder cerrar su ciclo biológico. Tenemos dos hospederos de esta forma. El hospedero definitivo, que es aquel hospedero en el cual ocurre la fase sexual, que es el anófeles, es el mosquito, el artrópodo. Y tenemos el hospedero intermediario, donde va a ocurrir la fase de reproducción asexual, que en este caso es el humano. El estadio infectante de Plasmodium va a ser el esporozoito, como podemos ver acá en la imagen, y ya lo vamos a mencionar cuando veamos el ciclo en detalle. Y las fases del ciclo son estas dos. Tenemos el ciclo esporogónico, que es donde ocurre la reproducción sexual, que va a ocurrir en el mosquito, en Anopheles. Y tenemos el ciclo esquizogónico, que es el que va a ocurrir en el humano, el cual va a tener a su vez dos fases. La primera fase es la fase preeritrocítica, que ocurre en los hepatocitos, y después tenemos la fase eritrocítica. El ciclo esporogónico va a comenzar cuando Anopheles hembra ingiere sangre de personas que presentan parásitos sexualmente diferenciados en microgametocitos y en macrogametocitos. Una vez habiendo ingerido esos parásitos, estos llegan al estómago del mosquito. En el estómago del mosquito, los microgametocitos comienzan un proceso llamado extraflagelación, como podemos ver acá en el gráfico. En este proceso la cromatina del microgametocito se va a dividir en 8 fragmentos, que se encuentran localizados principalmente en la periferia del parásito. De estos de acá se van a originar estructuras flageladas y móviles, que se van a llamar finalmente los microgametos. Acá tenemos que el microgametocito pasa por extraflagelación y forma los microgametos. Asimismo, estos microgametos van a buscar células
células para poder fecundar. Estas células van a venir de los macrogametocitos. Los macrogametocitos, como podemos ver aquí en la imagen, van a madurar. Una vez que han madurado, estos van a formar cuerpos polares, que se van a localizar en la superficie del parásito y que van a permitir que éste sea fecundado. Luego ocurre la formación, o mejor dicho, la fusión de las cromatinas. Se forma el huevo o cigoto y este se va a transformar en el oocineto. El ooquineto se va a transformar a sí mismo en el ooquiste, pero este se va a transformar el ooquiste luego de haber penetrado el estómago. Acá tenemos esta imagen que se ve mucho mejor. Podemos ver el ooquineto que está penetrando el estómago y que se va a situar al medio de dos capas. Al medio de la capa epitelial y de lo que sería la capa muscular. Y una vez cuando está acá insertado, va a comenzar a crecer. Va a crecer el ooquiste, que va a ser una estructura circular, que puede llegar hasta 50 micras cuando esté en su madurez. Y una vez que ya ha madurado, como tenemos aquí en la imagen, este va a estallar. Va a estallar en los esporozoitos, los cuales se van a diseminar por el cuerpo del mosquito, de Anopheles. Y una vez que se han diseminado, se van a quedar en las glándulas salivales. Como tenemos acá en la imagen nuevamente, ¿no? Llega los gametocitos, se fusionan, tenemos el cigoto, el ooquineto, se inserta en medio de estas dos capas, madura y una vez liberado, el ooquiste libera los esporozoitos, los cuales viajan a las glándulas salivales y acaban a permanecer hasta ser inoculadas por el mosquito al ser humano. Y acá comenzaría el otro ciclo. Es importante mencionar que el ciclo esporogónico tiene una duración de 7 a 14 días y esto también va a depender mucho de cuál es la especie de Plasmodium, de la especie de Anopheles y también de los factores relacionados al vector y los factores relacionados al medio ambiente. Luego del ciclo esporogónico continúa el ciclo esquizogónico, el cual ocurre en el ser humano, que es el hospedero intermediario. Es decir, acá ocurre la reproducción sexual y tiene como objetivo final formar a los gametocitos para que puedan ser adquiridos por el mosquito. Esta a su vez tiene dos fases, la fase preeritrocítica y la fase eritrocítica. La fase preeritrocítica va a comenzar cuando Anopheles pica al ser humano, cuando Anopheles hembra inocula a los esporozoitos, que es el estadio infectante. Estos van a ser inoculados en los capilares, van a tener una forma fusiforme, van a ser móviles y tienen aproximadamente 14 micras y van a permanecer al menos 30 minutos antes de invadir a los hepatocitos. Una vez que han invadido los hepatocitos, vamos a ya comenzar con este ciclo, que es el ciclo preeritrocítico. Invaden a los hepatocitos, los penetran y dentro se va a formar un esquizonte tisular primario. Acá tenemos el esquizonte tisular, acá tenemos el sinusoide. Ya penetrado, penetra el hepatocito y tenemos el esquizonte. Una vez que ya tenemos el esquizonte tisular, este va a empezar va a tener varios núcleos, como podemos ver aquí en la imagen. Y de estos núcleos se van a madurar. Maduran, deforman la célula hepática y luego de aproximadamente 6 a 12 días, esta célula hepática va a sufrir una ruptura. Mejor dicho, el esquizonte va a sufrir una ruptura y va a liberar miles de merozoitos. Estos merozoitos van a llegar a la sangre y ya en la sangre van a invadir a los eritrocitos. Entonces, nuevamente, para recapitular, esporozoitos, estadio infectante. Después de ocurrir el ciclo preeritrocítico, se producen los merozoitos, que van a ser los que van a infectar el eritrocito. Así que no se olviden, el esporozoito no infecta el eritrocito, el merozoito infecta al eritrocito. Entonces, ya. Luego de tener el merozoito va a empezar el siguiente ciclo, pero acá hay algo bastante importante. Hay que recordar a los hipnozoitos. Los hipnozoitos en sí son un estadio extra que ocurre en, por ejemplo, Vivax y Ovale, solo en estas dos especies, y son formas latentes. Es decir, el parásito va a entrar en una suerte de hibernación en la cual va a permanecer de esta manera por meses. Y luego, cuando hay alguna recaída, va a salir a circulación y puede ocurrir lo que se llama o lo que se conoce como relapso. Continuamos con la fase eritrocítica. Como ya se mencionó, esta fase comienza cuando los merozoitos invaden el eritrocito y se forman los trofozoitos. Una vez ya habiendo invadido al eritrocito, adoptan una forma que es anillada y toman este nombre, ¿no?, de eritrocito. Luego maduran y adquieren una conformación irregular. Es importante mencionar que
Invaden a los eritrocitos principalmente porque utilizan la hemoglobina para su nutrición y también porque pueden aprovechar la globina de la célula para formar el pigmento malárico o hemozoína. Ya como eritrocito, comienzan a dividir su cromatina y se transforman en el esquizonte. Nuevamente hay que mencionar que el eritrocito madura y luego se forma el esquizonte. Este esquizonte también va a madurar y va a tener una forma o adquirir una forma de roseta. Una vez habiendo madurado, se va a romper el eritrocito y se van a liberar los merozoitos, cuyo número varía bastante de acuerdo con la especie de Plasmodium. Y hay que mencionar que esta liberación ocurre en tiempos diferentes, por decirlo así, y se relacionan bastante con los picos febriles y también con las manifestaciones clínicas. En el caso de Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum y Plasmodium ovale, esta ruptura ocurre cada 48 horas, por eso se dice que, por eso esta fiebre se le denomina la fiebre terciana, y en el caso de Plasmodium malariae ocurre cada 72 horas, y por eso se determina como fiebre cuartana, lo cual ya veremos posteriormente. Asimismo, los trofozoitos, algunos trofozoitos se van a diferenciar a los macrogametocitos y a los microgametocitos. Estos finalmente van a poder ser adquiridos o van a poder ser ingestados por el mosquito y luego va a continuar el ciclo esporogónico. Y de esta manera va a continuar todo lo que es el ciclo de Plasmodium. Ahora pasamos al tercer punto, el cual es el punto de la morfología. En este punto vamos a revisar a los trofozoitos, a los esquizontes y a los gametocitos y también a los merozoitos, con mucho mayor detalle. Con relación a los trofozoitos, es importante mencionar que hay dos tipos, los trofozoitos jóvenes y los trofozoitos maduros o adultos. Los trofozoitos jóvenes tienen forma de anillo y los maduros o adultos tienen forma de banda, por ejemplo en Plasmodium malariae, o forma de meovoide, en Plasmodium vivax. Ahora viendo un poco más acerca de sus características, Plasmodium vivax tiene la capacidad de poder infectar a los glóbulos rojos grandes, jóvenes, los grandes y jóvenes, que vendrían a ser los reticulocitos. Un punto bastante importante en Plasmodium vivax, que nos puede ayudar a diferenciarlo, por ejemplo, de Plasmodium falciparum, es que es muy raro encontrar multiparasitismo. Siempre vamos a encontrar generalmente un parásito por eritrocito. Asimismo tenemos la forma, que va a tener una forma anular, va a ser como un anillo, tiene un punto bien concentrado, que es esta masa compacta de cromatina, que es única, y tiene una vacuola grande, que no va a ser teñida. Asimismo, al madurar, como ya se mencionó, va a adquirir una forma megoide, como podemos ver acá en esta imagen. Y en el citoplasma podemos encontrar a las granulaciones de Schaffner. Con relación a Plasmodium ovale, este va a tener también una forma anillada y ovalada, y se va a encargar principalmente de formar el eritrocito. Como podemos ver en esta imagen, tenemos un eritrocito deformado. Nuevamente las granulaciones son las granulaciones de Schaffner. Tenemos que la vacuola digestiva no se tiñe y también tenemos una masa compacta y única. Con relación a Plasmodium malariae, es importante mencionar que acá una de las características distintivas es que vamos a poder encontrar un citoplasma en banda, especialmente en el trofozoito maduro, donde lo vamos a ver de esta manera, dispuesto de esta forma, y no va a presentar vacuolas. En el maduro, ¿no? Porque en el joven sí vamos a poder ver la característica forma de anillo. Con relación a las granulaciones que presenta granulaciones de Siemann y tiene la cromatina nuevamente compacta en una masa única. Con respecto a Plasmodium falciparum, es importante mencionar que este va a ser un parásito un poco más pequeño comparado a otros. Acá podemos ver que ocupa aproximadamente un sexto del eritrocito, va a ser pequeñito, y las granulaciones que presenta son las granulaciones de Maurer. Asimismo va a tener una vacuola bastante pequeña y va a tener esta forma de anillo. A veces va a presentar doble cromatina, como podemos ver acá en estos casos. Entonces, principalmente recordamos, para poder diferenciar morfológicamente vivax de malaria, de Plasmodium falciparum, tenemos que visualizar en primer lugar el parasitismo y después de eso también visualizar el tamaño, ¿no? Si es un tamaño grande, si es un tamaño pequeño, también la cantidad de cromatinas, de masas de cromatina. Y también otro detalle bastante importante es que, como generalmente eso sale en un frotis, tenemos la opción de poder compararlo con los demás eritrocitos. Y Plasmodium vivax generalmente va a infectar a eritrocitos que son un poco más grandes, como ya se mencionó. Así que de esa manera también, al comparar el tamaño con los otros eritrocitos, se puede identificar que es más probable que esté infectado por Plasmodium vivax. Con relación a los esquizontes, vamos a tener que en Plasmodium vivax estos van a ser mucho más grandes, o el glóbulo rojo infectado va a ser mucho más grande que los glóbulos rojos no infectados. Asimismo, el pigmento malárico se va a estar organizando en una o dos masas
y van a haber un total de 12 a 24 merozoitos, como podemos ver aquí en la imagen. Asimismo, el núcleo van a ser dos masas de cromatina y va a depender bastante del grado de maduración. Esto en general va a ocurrir en todas las especies de Plasmodium que vamos a ver acá. Con relación a Plasmodium ovale, vamos a encontrar que el glóbulo rojo va a tener una forma irregular y va a tener una ligera hipertrofia. Como podemos ver acá en la imagen, vamos a ver que hay presencia de pigmento malárico y vamos a tener un total de 8 a 12 merozoitos. Van a ser menos que Plasmodium vivax y menos que Falciparum. Con relación a Plasmodium malariae, esto va a infectar a glóbulos rojos de tamaño normal, o sea, los glóbulos rojos no van a aumentar, no van a cambiar el tamaño, va a tener el pigmento malárico grueso y va a ser central, y generalmente vamos a encontrar a 8 merozoitos. Y finalmente Plasmodium falciparum va de igual nuevamente a tener un tamaño normal, va a tener pigmento malárico, pero va a tener una mayor cantidad de merozoitos, como podemos ver acá en la imagen, y estos van a tener una disposición especial, que va a ser una disposición en roseta, como podemos ver acá. Con respecto a los gametocitos, comenzamos con Plasmodium vivax. Recordar nuevamente que la forma de esta especie siempre va a ser grande y va a ser esférica. Asimismo, con relación a los macrogametocitos, que son los que podemos ver acá, tenemos que la cromatina nuclear está mucho más compacta a comparación del microgametocito y que tiene una gran cantidad de mozoína. Por otro lado, el microgametocito tiene una cromatina nuclear laxa, tiene gránulos de mozoína y se encuentran en menor cantidad que los del macrogametocito. Con relación a Plasmodium ovale, podemos visualizar nuevamente, ¿no? Macrogametocito un poco más condensado, microgametocito más laxo, y tiene esta forma de ser redondeada y ser ovoide. Igualmente en el caso de los macro y microgametocitos. Con relación a Plasmodium malariae, vemos que la forma es bastante similar a Plasmodium vivax, sin embargo la diferencia es el tamaño, son un poco más pequeños. El macrogametocito tiene la característica nuevamente de tener la cromatina un poco más compacta y tiene el pigmento malárico grueso y el glóbulo rojo es de tamaño normal. Mientras que el micro tiene la cromatina nuclear laxa, el pigmento malárico también grueso y el glóbulo rojo también de tamaño normal. Por otro lado, tenemos al gametocito de Plasmodium falciparum. En este caso, la forma ya no va a ser una forma circular, sino va a ser una forma de semiluna o forma de salchicha. Asimismo tenemos que la cromatina es nuclear, bueno, la cromatina nuclear va a estar compacta y va a estar dispersa, no va a estar condensada, como podemos ver en otras especies, sino va a estar dispersa. Y tenemos también el pigmento malárico que va a ser grueso. Por último tenemos al merozoito. El merozoito va a tener esta forma oval, como podemos ver acá en el esquema. Va a medir aproximadamente de 1.5 micras a 1 micra de diámetro y tiene una membrana que va a estar formada por dos capas, siendo las que se encuentran o las estructuras que se encuentran en la capa interna los microtúbulos que van a dar la forma y van a dar la rigidez. Y de acá se van a originar los anillos polares apicales. Por otro lado también tenemos la presencia del citostoma, que es esa estructura que podemos visualizar acá. A través de esa estructura el parásito va a poder ingerir el citoplasma de la célula huésped. Por otro lado, en la parte de arriba tenemos a las róptrias, que son estas zonas de acá, que se encuentran en el extremo apical y que están formadas por estas dos masas alargadas, que se unen entre sí y tienen un conducto que va hacia afuera. Está rodeada asimismo por tres anillos polares, y estos están rodeados por los micronemas, como podemos ver acá. Aquí están los micronemas, aquí están los anillos polares, en la parte de arriba rodeando. Asimismo, a mencionar, ¿no?, que los micronemas son estructuras esenciales para la entrada del merozoito a la célula huésped. Con relación al citoplasma, podemos ubicar que tenemos este núcleo central. También es importante señalar que hay que sobresale lo que se nota en las mitocondrias, al menos en la microscopía electrónica. Y también que estas se van a encontrar rodeando el cuerpo esférico y abundan bastante los ribosomas. También se pueden visualizar vacuolas, que bueno, en este caso no se ve tanto en el esquema, pero lo que harían sería más que todo desplazar el núcleo. Y acá en la imagen de la derecha podemos observar un merozoito también que está penetrando el glóbulo rojo, ¿no? Acá vemos que hay un punto de adhesión y luego finalmente termina penetrando, ingresando. Acá hay mencionar, ¿no?, importante esos puntos de adhesión porque ya estaremos viendo específicamente cómo ocurre esta penetración. Ahora vamos a pasar a la parte de fisiopatología,
Vamos a ver qué es lo que ocurre tanto en eritrocitos, en los órganos y lo que ocurre en malaria grave. Con relación a los eritrocitos es importante determinar cuáles son los eritrocitos que van a ser afectados por las determinadas especies. Acá, como podemos ver en esta gráfica que tiene bastantes datos importantes, incluso si quieren pueden tomarlo en una foto, podemos visualizar que los glóbulos rojos afectados por Falciparum son todos. Eso es importante debido a que de cierta manera va a determinar que sea una especie mucho más infecciosa, por decirlo así, que va a causar un cuadro más severo. Por otro lado tenemos que en el caso de Vivax y en el caso de Ovale van a infectar principalmente a los reticulocitos. Y en el caso de Plasmodium malariae y Knowlesi van a infectar a los glóbulos rojos maduros. Asimismo acá tenemos también una tabla donde podemos visualizar características de los glóbulos rojos parasitados por las distintas especies. En el caso de Vivax tenemos nuevamente mencionar que hay una hipertrofia, está deformado, está pálido, tiene las granulaciones de Schaffner y bueno, la infección múltiple es poco común. En Falciparum el tamaño es normal, al igual que en Malariae, y en Ovale ya podemos ver que es hipertrofiado, irregular y también tiene forma de óvalo, bueno, está ovalado. Acá podemos ver una imagen mejor. Acá justo en la imagen tenemos la fotografía de un trofozoito adulto y podemos ver que tiene esta deformidad, por decirlo así, ¿no? Y que con relación al tamaño es mucho más grande que otros eritrocitos no infectados. En el caso de Malariae vemos que el tamaño es normal y también en el caso de Falciparum que el tamaño es normal. Acá nuevamente a recalcar esa estructura en forma de banda. Una vez dentro de la célula, Plasmodium va a estimular el eritrocito y va a hacer que exprese esta estructura, que es la estructura de NOP, la cual tiene como parte muy importante la presencia de este antígeno, que es el factor eritrocito, la proteína eritrocítica de membrana de Plasmodium falciparum, como podemos ver acá. Y esta va a permitir que esta pueda adherirse a diversas estructuras que se encuentran en la microvasculatura, en el endotelio de la microvasculatura, y van a condicionar que pues pueda generar diversas complicaciones o pueda tener tropismo por ciertos órganos, como ya veremos más adelante. Bueno, acá está la imagen que más o menos tiene un poco más especificado este concepto. Acá podemos ver el antígeno del lóbulo rojo parasitado en distintos escenarios, ¿no? Por ejemplo, cuando esta interactúa con el CR1, que se puede encontrar en eritrocitos, puede de cierta manera infectarlo. En los eritrocitos no infectados puede contribuir a la infección. En el caso de que encontramos el ICAM1 y el EPCR, lo que contribuye es a la malaria cerebral, ya que estos tienen una mayor expresión en la microvasculatura cerebral. Y en el caso de la microvasculatura placentaria, en el endotelio de la placenta, podemos ver que el eritrocito infectado tiene mayor tropismo por esta debido a la presencia del condrosin sulfato A, como vemos acá, lo cual va a condicionar la malaria placentaria y lo que va a generar es un outcome no favorable en el recién nacido, ¿no? Vamos a tener un peso bajo, vamos a tener prematuro y también vamos a tener mayor cantidad de mortinatos. En el caso de la microvasculatura del endotelio también principalmente tenemos a CD36 que va a condicionar que haya una malaria normal, no tan severa, no severa. Y acá podemos ver una imagen que explica con mayor detalle cómo ocurre este proceso fisiopatológico. En primer lugar, esto va a condicionar a que aumenta la citoadherencia, tanto con las células del endotelio como con otras células no infectadas, como es con el caso de CR1. Y esto va a generar que los eritrocitos infectados por Plasmodium falciparum tengan esta forma de rosetas. Posteriormente se van a terminar acumulando, se van a terminar adheriendo y van a formar y se van a secuestrar en el endotelio y van a de cierta manera ocluir el capilar. Ahora vamos a hablar acerca de la cascada fisiológica en malaria grave por Plasmodium falciparum. Y acá sí vamos a ver bastantes cosas, así que les pido que tengan bastante atención. En primer lugar comenzamos con Plasmodium falciparum, el cual va a infectar el eritrocito. Es importante recordar que el estadio que infecta el eritrocito es el merozoito, los cuales van a penetrar por los receptores de membrana que se van a adherir a la cubierta del cono apical del eritrocito, ¿no? Luego de esto, por productos del parásito, el eritrocito va a formar una vacuola parasitófora y va a permitir poder penetrarlo. Una vez dentro, lo que vamos a ver es una serie de cambios fisiológicos, o bueno, mejor dicho, fisiopatológicos, que van a condicionar todas las enfermedades que vamos a ver posteriormente. Empezamos con estos principales cambios a nivel de eritrocito.
vemos que hay una pérdida de deformidad. La elasticidad se pierde y por lo tanto esto va a condicionar a que sea incapaz o hay una incapacidad para poder distribuirse en hileras durante el tránsito de los capilares, que es una de las características más importantes de estos, de los eritrocitos, ¿no? Al tener esta forma, pueden transportarse de esa manera. Por eso lo que nos va a generar es una presencia de capilares bloqueados, así como también el aumento de adhesividad. Al aumentarse la citoadherencia, aumenta la adhesividad tanto con el endotelio, esto genera que se reduzca bueno, eso también principalmente porque se reduce la carga eléctrica de los eritrocitos. Y esto va a generar que se formen prominencias en la membrana eritrocitaria, que son las prominencias que ya hemos explicado, las de NOP, y estos van a facilitar que se unan a los antígenos que hemos mencionado, y pues haya mayor adhesividad, ¿no? Uno de esos también es el CD36, que también se había mencionado. Esto a su vez, el hecho de que tengamos capilares bloqueados van a generar una disminución del transporte de oxígeno, lo que va a determinar un cierto grado de hipoxia, y también este cambio, esta deformidad y estos cambios en el eritrocito van a generar un aumento de fragilidad. Al aumentarse la fragilidad, va a disminuir la vida media del eritrocito y por lo tanto va a propiciarse a que haya hemólisis. Esto a su vez va a generar anemia, una anemia eritrocítica, una anemia hemolítica, perdón, la cual a su vez también va a determinar cierto grado de ictericia. Los capilares bloqueados también van a contribuir a la hipoxia, pero también van a contribuir al daño hepático. Asimismo, este daño hepático va a generar también ictericia, al igual que la anemia hemolítica, pero también va a disminuir la producción de albúmina. Lo cual, y bueno, aparte también va a generar insuficiencia hepática. Asimismo, la hipoxia va a determinar cierto grado de vasodilatación. Y las toxinas, que también las toxinas del mismo parásito también van a determinar este grado de vasodilatación. Asimismo, la vasodilatación va a condicionar la presencia de hipotensión y la hipotensión va a generar necrosis tubular aguda. El mismo hecho de tener hemólisis va a hacer que haya un aumento de hemoglobina en sangre, vamos a tener hemoglobinuria y por lo tanto también se va a condicionar la presencia de necrosis tubular aguda. Asimismo, la presencia de los antígenos ya mencionados va a generar una respuesta inmune, la cual va a condicionar la presencia de anticuerpos. Esto a su vez va a determinar también que disminuye la respuesta del complemento, la cual va a determinar que hay una mayor probabilidad de generar complejos inmunes que se almacenan en distintos tejidos, y también vamos a tener la presencia de coagulación intravascular diseminada. El aumento de depósito de complejos inmunes va a generar que haya nefritis por complejos inmunes, lo cual va a generar una insuficiencia renal aguda. Asimismo, la coagulación intravascular diseminada puede contribuir con la presencia de hemorragia. La insuficiencia, el daño hepático también va a contribuir con la hemorragia, y la hemorragia va a ser una de las causales de muerte. Asimismo, la necrosis tubular aguda va a contribuir con la insuficiencia renal aguda, y la insuficiencia renal aguda también va a ser una de las causales de muerte. Asimismo, también el daño hepático va a causar que haya una acción tóxica por parte de los fármacos. Es decir, que los fármacos ya no sean metabolizados como se metabolizaban anteriormente, ya que varios se metabolizan en el hígado, y esto también sería una de las causales de muerte. Por otro lado, la insuficiencia hepática per se también puede causar muerte, y la albúmina puede condicionar a un edema cerebral, así también como la presencia de sobrecarga de líquidos debido a la disminución de albúmina va a generar un edema pulmonar y también un edema cerebral, los cuales tanto el edema cerebral como el edema pulmonar serían causales de muerte. También es importante recordar que Plasmodium no solo tiene un efecto a nivel de los eritrocitos, sino que también afecta a los órganos. Como podemos ver aquí en la imagen, vamos a ver tres principalmente: el hígado, el cerebro y la placenta. En relación al hígado, lo que podemos observar, que también lo hemos visto en la fisiopatología, es que va a ocurrir un daño hepático que va a ser progresivo y que puede llegar a causar una insuficiencia, sobre todo en casos de infección por falciparum. Asimismo, también vamos a tener ictericia marcada, vamos a ver también hemorragia, también hipoaluminemia, la cual es muy importante porque puede condicionar un edema pulmonar y también un edema cerebral. Con respecto a las características macroscópicas,
mejor dicho, ya anatómicas, podemos ver que el hígado está un poco más aumentado, que también tiene una pigmentación característica y que está congestivo. Y con respecto a la microscopía, podemos observar que hay pequeñas lesiones inflamatorias que no son específicas, que se ubican en el parénquima, también en los espacios porta y también en las células de Kupffer. Con relación al cerebro, podemos visualizar que, bueno, en primer lugar recordar, ¿no?, que la malaria cerebral es una de las complicaciones de malaria severa más frecuentes y también graves. Y se encuentran principalmente ocasionadas por Plasmodium falciparum, pero también se pueden encontrar en afecciones por Plasmodium vivax. Esto lo que va a generar es una encefalopatía aguda difusa, que también va a tener microtrombosis capilar y una reacción hiperalérgica a los antígenos del parásito, que va a llevar a cambios histopatológicos que se pueden ver como vasculomyelinopatías, también isquemia, también hemorragia petequial, y también un infiltrado perivascular, también edema. Y bueno, tardíamente lo que puede generar es liosis o también un granuloma malárico. Y finalmente, con relación a la placenta, es importante mencionar que la placenta va a tener un papel bastante importante en lo que es la malaria en el embarazo, ¿no? Acá lo que ocurre es que esta va a aumentar el tamaño, va a cambiar de color, también un color grisáceo, y los parásitos van a acumularse en estos espacios, que son en los espacios intervellosos, y también van a encontrarse en la circulación materna. Puede también haber o puede encontrarse también en la circulación placentaria. Luego de haber infectado los espacios intervellosos, va a ocurrir inflamación, que va a generar un aumento también de leucocitos, fibrina y trofosocitos en los eritrocitos fetales. Ahora vamos a pasar a la parte de inmunidad. Con relación a la inmunidad vamos a mencionar detalles bastante puntuales. En primer lugar, con relación a la inmunidad natural, vamos a observar que existen diversos individuos que por condiciones genéticas tienen protección hacia la infección por distintas especies de Plasmodium. En primer lugar, tenemos el caso de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que va a brindar resistencia frente a Plasmodium falciparum. En el caso de tener una hemoglobina normal, lo que se va a generar va a ser una interferencia con la nutrición y con el crecimiento del parásito, por lo tanto tampoco va a proceder la infección. Y en el caso de tener, o bueno, mejor dicho, no tener antígeno DAFI, o sea, tener un DAFI negativo, también se brindaría una resistencia frente a la infección por Plasmodium vivax. En relación al punto número 1, vamos a ver las características de la inmunidad adquirida. Estas van a ser por un estímulo antigénico. Nuevamente, un concepto importante es el concepto de las áreas hiperendémicas. En esas áreas hiperendémicas lo que vamos a ver es que la población va a tener una menor susceptibilidad, a diferencia de la población nueva. ¿Por qué? Porque al estar expuesta a malaria han desarrollado un factor protector. Entonces, si una persona extranjera, un viajero, por ejemplo, está yendo a una zona hiperendémica, tiene que tener bastante cuidado porque va a ser mucho más susceptible que las personas que viven ahí. Con respecto también a los niños, un detalle bastante interesante, ¿no? Los niños de estas zonas hiperendémicas, zonas endémicas, tienen es muy raro, mejor dicho, que ocurra o que tengan la presencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque existe una transferencia de anticuerpos de la madre hacia el hijo, hacia el recién nacido, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Y por eso es bien difícil poder encontrarla en esta etapa de su vida. Ahora hablando del mecanismo de defensa, el mecanismo de defensa celular frente a la presencia de Plasmodium va a ser la fagocitosis. Acá, como podemos ver en la imagen, se va a fagocitar y la respuesta va a ser el aumento de producción del factor de necrosis tumoral alfa, el cual va a tener bastantes funciones importantes. Antes de entrar a esto del factor de necrosis tumoral alfa, es también importante mencionar que va a haber un aumento de producción de bastantes citoquinas, que acá, bueno, no se pueden ver mucho en la imagen, pero estas citoquinas inflamatorias van a aumentar también la expresión de las moléculas de adhesión en el endotelio, lo que va a generar un aumento de secuestro de parásitos. Ahora ya, volviendo al factor de necrosis tumoral, este va a contribuir también, bueno, algo que no se ha puesto acá, que también va a contribuir a la malaria cerebral, ya que también va a regular la producción del ICAM1, que es la molécula de adhesión del endotelio vascular cerebral. Asimismo, los macrófagos van a empezar a también aumentar o liberar el factor de necrosis tumoral alfa y también la interleuquina 6, que va asimismo a favorecer también a la adhesividad, pero también va a permitir que haya un mayor aumento o también mayor adhesividad de los polimorfos nucleares. Y también se va a encargar de activar a la fosfolipasa A2, que favorece la quimiotaxis y también activa a linfocitos y activa macrófagos. Asimismo, también va a estimular la producción de interleuquina 1,
La interleuquina 1 va a llegar al hipotálamo, en el cual va a aumentar la síntesis de la prostaglandina E. Esto va a originar fiebre. También va a generar un aumento de lactoferrina, el cual va a estimular que el hígado produzca, o mejor dicho, aumente la producción de las proteínas de fase aguda. Nuevamente, otro concepto bastante importante es que el factor de necrosis tumoral va a predominar en las formas más severas de malaria, es decir, en malaria severa. Por lo tanto, a los niños o las personas que tienen una deficiencia inmune, que se ha visto más que todo en niños africanos, van a tener una mayor protección frente a la malaria severa. Ahora vamos a hablar acerca de las características clínicas, o mejor dicho, las manifestaciones clínicas en tres casos, en el caso de malaria aguda, malaria severa y malaria crónica. Con relación a la malaria aguda, hay que mencionar que los síntomas acá no son específicos. Es decir, uno con la clínica no puede diagnosticar si el paciente tiene o no tiene malaria, pero sí puede tener como que ciertos indicios. Acá tenemos los síntomas, podemos ver taquicardia, taquipnea, escalofríos, incomodidad, fatiga, diaforesis, anorexia, vómito, náuseas, dolor abdominal, diarrea, artralgia, mialgia, dolores en general, también cefalea. Y con respecto a los signos, lo que podemos ver son manifestaciones de anemia, podemos ver un vaso palpable y también ictericia. Ahora este detalle es muy importante, porque también es siempre bastante preguntado. Es con relación a la fiebre. Primero acá tenemos un mini esquema en la parte de la derecha, donde podemos visualizar cuáles son los periodos de la fiebre. En primer lugar tenemos el periodo de escalofríos, que es como que el inicio de la fiebre. Esto dura de 15 minutos a 1 hora y vamos a tener que el paciente va a tener pulso rápido, también va a ser débil, va a tener piel fría, cianótica y va a presentar náuseas y vómitos. En relación al periodo febril, que acá lo podemos visualizar como estos picos, son donde tenemos unas cifras bastante altas de temperatura. También podemos ver que el paciente puede presentar delirios, convulsiones, rubor, piel seca, taquicardia también, la piel caliente y va a estar hipotenso. Y finalmente el periodo de sudoración, donde va a tener un momento de sudoración profusa que va a condicionar que la temperatura caiga y que la cefalea y también bastante de los síntomas mencionados desaparezcan. Y luego permanece normal hasta el siguiente pico. Importante mencionar que hay como, por decirlo así, patrones de fiebre, donde tenemos principalmente a estos dos, la fiebre terciana y la fiebre cuartana. La fiebre terciana, ¿qué significa? Que la fiebre o los picos de fiebre aparecen cada 3 días, es decir, cada 48 horas. Tenemos, por ejemplo, en el primer día, luego en el segundo día no aparece y en el tercer día aparece. Si vemos más o menos el tiempo en el cual ha aparecido es 48 horas. Y sé que esto es bastante confuso porque a muchos les confunde el hecho de ver 48 horas y relacionarlo con terciana, 72 horas relacionado con cuartana, pero así es más o menos como se podría entender mejor. Acá nuevamente en el caso de cuartana, aparece en el primer día, segundo día sin síntomas, tercer día sin síntomas, cuarto día vuelve a aparecer. Y si vemos la cantidad de horas, cada una de estas barras son 12 horas, entonces estaremos viendo 72 horas. Ahora, también es importante mencionar cuáles son las especies que van a causar cada una de estas fiebres, siendo principalmente Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, y también ovale las que van a causar la fiebre terciana, y Plasmodium malariae la que va a causar la fiebre cuartana. Así que no se olviden de esto, que es bastante importante. Ahora, con relación a la malaria severa, es también necesario mencionar, antes de comenzar, que a pesar de que el título dice malaria severa por falciparum, también ocurre malaria severa en otras especies, como por ejemplo en Plasmodium vivax. Y lo menciono porque es importante, teniendo en cuenta que nos encontramos en un país que tiene zonas bastante endémicas para Plasmodium vivax, considerar estos detalles. Porque falciparum es un poco más alejado, más que todo por África, por otras zonas. Pero en Perú, acuérdense de vivax. Y ya, estas son las definiciones de malaria severa. Podemos ver, como lo vemos acá en la leyenda del cuadro de UpToDate, que se define como la presencia de uno o más de estas condiciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pérdida de conciencia. Lo que podemos ver es no necesariamente pérdida, sino una disminución de la capacidad de conciencia, que lo podemos ver como una escala o una puntuación menor de 11 de la escala de coma de Glasgow. En adultos, también en el caso de tener postración, convulsiones múltiples, más de 2 episodios en 24 horas, acidosis, hipolisemia, anemia severa, ictericia también, edema pulmonar, shock, etc. También hemorragias. Y finalmente, con respecto a la malaria crónica, es importante mencionar que esto ocurre en casos de malaria de larga duración. Y está ocasionado generalmente por recaídas, infecciones, relapsos también. Asimismo, los síntomas y los signos que se presentan acá son bastante similares a la malaria aguda,
pero algunos pacientes pueden presentar algunas irregularidades. Y generalmente la malaria crónica es una malaria benigna que puede llevar a la debilidad y también a una anemia progresiva. Y luego acá podemos ver en este POSIT algunas definiciones importantes que están relacionadas a la malaria recurrente. En primer lugar tenemos a la recrudescencia, que ocurre cuando hay un tratamiento ineficiente que no llegó a curar a la infección y que se encuentra principalmente en lugares donde hay bastante resistencia a antimaláricos, que es otro concepto que también vamos a chequear posteriormente. Luego tenemos la reinfección, que es cuando la infección es tratada de forma efectiva, pero hay una nueva infección que genera otro cuadro de malaria. Y esto es bastante común, pero en zonas endémicas. Y finalmente el caso de los relapsos, que se ven principalmente en hipnozoitos, lo podemos ver en Plasmodium vivax y en Plasmodium ovale. Y acá, como ya se mencionó, lo que vemos es que permanece en un estado durmiente, por decirlo así, y luego por distintas condiciones se despierta y comienza nuevamente con el cuadro clínico. Ahora pasamos al punto número 7, vamos a ver algunas cosas de la epidemiología. Comenzando con los detalles generales de la epidemiología de malaria, importante mencionar que esta es endémica de los trópicos. En el caso de Perú va a predominar en las regiones que se ubican en la Amazonía. Ahora, viendo un poco más acerca de las diferencias entre especies, Plasmodium falciparum va a tener una mayor mortalidad que Plasmodium vivax, por ya los detalles fisiopatológicos que hemos mencionado, y también va a tener una mayor predominancia en zonas como África subsahariana, Nueva Guinea, Haití y la República Dominicana. Por otro lado, Plasmodium vivax va a predominar en Américas y en Pacífico Oeste. En el caso de Perú, podemos ver acá una gráfica del Ministerio de Salud. Tenemos en primer lugar que la diferencia de casos de malaria ha ido disminuyendo, tiene una tendencia a disminuir con los años. Y también podemos visualizar que con respecto a los casos de malaria, a los casos generados o ocasionados por Plasmodium vivax tienen una mayor cantidad de manera significativa en relación a los casos por Plasmodium falciparum y mucho más en comparación de Plasmodium malariae. Con respecto a los detalles de transmisión, en esta diapositiva vamos a hablar acerca de los factores primarios, que son los factores indispensables para que exista una transmisión, y también los factores secundarios. Los tres factores indispensables para la transmisión son el hombre enfermo, que va a ser la fuente de infección. En este caso el foco infeccioso es aquella persona que tiene en su sangre a los gametocitos. Y tenemos al vector, en este caso es el mosquito anófeles, y al hombre susceptible. Nuevamente a mencionar o recordar que hay diversos factores que hacen que el hombre no sea susceptible, ya sean factores genéticos como los que hemos mencionado, y también factores adaptativos. Ya, hablando acerca del vector específicamente, hay que recordar que al ser también un ser vivo, al igual que Plasmodium, Anopheles también tiene muchas especies, siendo dos de las principales las que he puesto acá, Anopheles albimanus y Anopheles darlingii. En el caso de Anopheles albimanus, esto se encuentra criado en márgenes de lagos, en estanques y en arroyos, generalmente es en agua limpia. Pica en la noche, en la medianoche y también en el crepúsculo vespertino. Y con relación a Anopheles darlingii, se encuentra en criaderos de agua fresca, no contaminada, y pica dentro y fuera de la vivienda y tiene una tendencia a ser antropofílica, o sea, más que todo humanos, y endofágica, o sea, más que todo picar adentro, pero también puede picar fuera de la vivienda. Con relación a los otros vectores, por decirlo así, o los otros medios de transmisión, podemos ver que también puede tener una vía de transmisión sanguínea, congénita y por medio de jeringas. Sin embargo, esta no es tan importante como lo es el vector, que es en el caso de Anopheles. Por otro lado, también tenemos a los factores secundarios. Acá podemos visualizar estos cuatro. En primer lugar, la altura. Hay que tener en consideración que las zonas tropicales generalmente tienen una menor altura, y esto va a condicionar a que sea más propicio generarse la infección. Sin embargo, también pueden aparecer en un lugar de una altura mayor. Con respecto a la temperatura, también es importante recordar que la esporogonia no va a ocurrir en lugares donde la temperatura sea menor de 17 grados. Y las lluvias y la humedad están bastante relacionadas. En este caso, esta humedad tiene que ser alta. Nunca tiene que ser menor de 60%. Ahora vamos a revisar un poco acerca de las estrategias de control. Es importante tener en cuenta, ya que esto va a permitir que se pueda prevenir alguna infección relacionada a malaria. El control va a estar enfocado principalmente a estos dos puntos, tanto el hombre enfermo como la contención del vector. Con respecto al hombre enfermo, principalmente se realiza el tratamiento, se realiza el aislamiento y también el tratamiento profiláctico. Y con relación al vector, el objetivo es reducir el contacto entre hombre, mosquito, hombre. ¿Esto cómo se va a realizar? En primer lugar, mosquiteros
o también los toldillos que de cierta forma se ha visto que funcionan, pero funcionan mucho mejor si se mejora la eficacia al impregnar con algún insecticida de un grupo piriatroide. Entonces es más que todo un insecticida más repelente. Por otro lado, también los repelentes cutáneos son bastante importantes. Otro detalle muy interesante es la construcción y modificación y protección de viviendas. Por ejemplo, poner mallas protectoras en puertas, reducir huecos por donde podrían entrar los mosquitos y de esta manera poder evitar que haya mayor contacto o que puedan entrar dentro de casa, que es donde más pican. Otro detalle también es el ordenamiento medioambiental, que pues es tener cuidado con el agua, tener un mayor cuidado con esta, tener un drenaje de agua estancada, protegerla, etcétera. Y esto es importante porque acá usualmente es el criadero de hembras, así que es donde ponen los huevos y donde también se desarrollan. Por otro lado tenemos el control biológico y también el control químico. El control químico consiste en poner insecticidas, ya lo hemos visto un poco en el caso de los mosquiteros con insecticidas, y el caso de control biológico es poder utilizar a otros seres vivos para poder eliminar el vector. Acá se pueden utilizar algunos depredadores de los mosquitos, como por ejemplo los peces larvívoros, ya que hay que recordar, y ahorita también lo veremos, que dentro del ciclo de anófeles, estos van a ser larvas y van a estar en zonas donde hay bastante agua, en lagunas, etcétera. También se pueden utilizar bacterias, por ejemplo las bacillus, y también hongos, que funcionan muy bien como control biológico. Ahora vamos a ver acerca del ciclo de vida del mosquito y igual recordar que esta parte no es tan preguntada en los exámenes de la universidad, pero sí se ve bastante en la parte de laboratorio, así que igual es bien importante. Con relación al anófeles, acá se está comparando, ¿no?, con otro mosquito que es el mosquito de Culex, y lo que se puede ver en el estadio huevo es que los anófeles y también los aedes, que acá no se ve la imagen, tienen esta tendencia de dejar sus huevos de manera como que separada, ¿no? O sea, los dejan de forma individual. En cambio, mosquitos como Culex lo dejan en grupo, así como podemos ver aquí en la imagen. Después, otro detalle bastante importante es que anófeles, a diferencia de aedes, por ejemplo, tienden a dejar sus huevos en lugares donde hay agua limpia, que ya se mencionó anteriormente. Después de esto, con respecto también al huevo en sí, podemos visualizar que el huevo va a tener como flotadores que están acá al lado de los huevos, a diferencia de los huevos de Culex y también los huevos de Aedes, que sí van a ser individuales, no como Culex, pero esos huevos de Aedes no van a tener los flotadores, que sí tienen los huevos de Anófeles. Ahora vamos a ver el siguiente estadio, el estadio larva. Acá lo que podemos visualizar es que en el caso de Anófeles estos se encuentran bastante cerca a la superficie, ¿no?, la superficie del agua, y van a estar dispuestos de manera horizontal. A diferencia de, por ejemplo, otras especies como Culex, que no van a estar tanto en la superficie porque tienen sifón. De esta manera van a poder respirar. En cambio, acá en Anófeles no va a haber sifón. Por eso es que opta por estar en esta posición. Luego tenemos el estadio pupa. En el estadio pupa no hay mucha diferencia entre ambas especies. En sí lo que podemos ver es que tanto como la cabeza como el tórax se fusionan y tenemos esta estructura que es cefalotórax, y bueno, luego de 2 días ya pasarían a formarse lo que vendría a ser el estadio adulto. En el estadio adulto podemos ver algunas características muy importantes. En primer lugar, el tema de la posición. El mosquito de Anófeles siempre va a tener esta posición. Por decirlo así, el tórax va a estar más elevado que la cabeza y se va a formar esta línea como que diagonal, como acá lo vemos en la imagen. Y con respecto a las estructuras de la cabeza, lo que podemos visualizar es que principalmente, en primer lugar solo la hembra va a ser la que se va a encargar de picar, ¿no? Porque al hacerlo también va a utilizar o va a adquirir proteínas para poder sintetizar para poder tener sus huevos. Por otro lado, algunas características importantes viendo estructuras específicas. Tenemos la probóscide, que es el lugar en el cual va a alimentarse, también comparado con Culex, por ejemplo, y podemos ver que esta de por sí no va a cambiar mucho si es macho o si es hembra, pero podemos visualizar que tiene una diferencia en su relación con otras estructuras. Por ejemplo, en el caso de las antenas, lo que podemos visualizar es que las antenas en el caso del parásito macho, del mosquito macho, va a ser mucho más grande que las antenas del mosquito hembra. Y en el caso del palpo, el palpo del mosquito hembra va a ser del mismo tamaño que la probóscide. En cambio, el palpo del mosquito macho va a ser un poco más grande y va a tener esta forma terminada circular.
Acá podemos ver nuevamente en el mosquito hembra, tenemos el palpo, que está acá, y la probóscide, mismo tamaño. Mosquito macho, podemos visualizar que tiene un poquito más de distancia, no se visualiza tanto acá, pero podemos ver que la parte final sí tiene una forma un poco más circular. Ahora vamos a ver algunos factores de riesgo y protectores que van a predisponer o protegerte de tener malaria y desarrollar cuadros de malaria severa. Como factores predisponentes tenemos factores genéticos como el Sickle Cell Disease y tener el grupo sanguíneo B. También factores adquiridos como el embarazo y también y tener un periodo postparto temprano. Asimismo, la malnutrición, el VIH y el hipoesplenismo también pueden predisponer a una complicación de malaria. Como factores protectivos tenemos factores genéticos como las alteraciones eritrocitarias. Ahora vamos a conversar un poco más acerca del diagnóstico de malaria. En sí hay que tener en cuenta estas consideraciones. Para tener un buen diagnóstico, lo que tenemos que buscar es una herramienta que permita establecer si es que hay o no hay una infección. Este es el primer punto. Luego determinar cuál es la especie de malaria que estamos encontrando. También es importante saber cuantificar parasitemia, poder detectar o diagnosticar a niveles bajos de parasitemia y también monitorear la respuesta a terapia. Y es importante recordar esto, que ningún método diagnóstico es perfecto, ya que no todos los métodos diagnósticos pueden cumplir con esta serie de ítems que son necesarios para tener el método perfecto. Ahora, ya lo habíamos mencionado, pero igual recalcar, ¿no?, que el diagnóstico clínico no va a ser determinante, ya que se puede confundir con una serie grande de bastantes enfermedades como las que podemos ver acá. Entonces, en lo que tenemos que enfocarnos es en el diagnóstico tanto microscópico, también de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares, que son de los cuales vamos a hablar durante esa sección. Con respecto al diagnóstico microscópico, es importante recalcar que este vendría a ser el gold standard, específicamente la prueba de gota gruesa. Hablando un poco acerca de los pros y de los cons, uno de los pros principales de este diagnóstico es que nos va a permitir identificar la especie, también cuantificar la parasitemia y también identificar a otras especies de otros parásitos y también a identificar anormalidades eritrocitarias, porque podemos ver técnicamente un montón de eritrocitos y ver al parásito de manera directa. Los cons de este método diagnóstico es que necesitas en primer lugar un personal capacitado. También que el error humano juega un papel bastante importante acá, tanto en la preparación como en la interpretación de los resultados. Aparte, no detecta cuando hay parasitemia muy baja y puede haber casos en los que hay biomasa atrapada, como malaria placentaria, donde recuerden que se quedan en los espacios intervellosos, en los cuales no va a poder llegar y no va a poder ser visualizada. Hay dos tipos de diagnóstico microscópico. Tenemos a la gota gruesa, que por sí es el gold standard, y tenemos al frotis. En la gota gruesa, la diferencia es que al realizarla va a haber lisis. Entonces se va a detectar principalmente presencia o ausencia del parásito y también si hay densidad parasitaria. En cambio el frotis va a mantener integridad, va a mantener morfología de eritrocitos y va a permitir también identificar las formas eritrocíticas del parásito. Y se usa también para medir densidad. Ahora tenemos a las pruebas rápidas y a las pruebas moleculares. Las pruebas rápidas van a estar basadas en la detección de un antígeno de malaria y dan información principalmente cualitativa, es decir, te dicen si hay o no hay infección, pero no te dan información cuantitativa. No es como, por ejemplo, la microscopía que te permitía detectar o cuantificar la parasitemia. No, acá no. Otro punto importante es determinar cuál es el antígeno que tengo que usar. Y para eso uno tiene que considerar o conocer, mejor dicho, la epidemiología del lugar para ver cuál es la especie que abunda más. Estos son uno de los tres antígenos o de los tres kits más importantes. En primer lugar tenemos el HPR2, que se usa principalmente para falciparum. Uno de los problemas en esto es que, por ejemplo, en la Amazonía peruana hay elecciones en los genes que codifican este antígeno, por lo tanto no se puede utilizar esta prueba. Segundo punto, tenemos el LDH, la lactosa hidrogenasa de Plasmodium, la cual se utiliza en Plasmodium falciparum y también para Plasmodium vivax. Punto importante es que no es tan sensible para falciparum como por ejemplo lo es el HPR2. Y también es importante mencionar que hay dos tipos. Hay unos que tienen como target un elemento conservado de todas las especies de malaria, que son, por decirlo así, un tipo más que todo general, y otras que tienen regiones específicas que permiten distinguir la lactato deshidrogenasa de una especie de malaria. Y otro punto importante es que no se afecta por la variación antigénica. Finalmente tenemos a la aldolasa, que se utiliza para todas las especies,
pero en este caso podemos ver que en Plasmodium falciparum tiene menor sensibilidad que el HRP2, y en Plasmodium, en las que no son Plasmodium falciparum, tiene una sensibilidad similar a la lactato deshidrogenasa de Plasmodium. Y finalmente tenemos las pruebas moleculares. Estas pruebas se usan principalmente por motivos de investigación y vigilancia epidemiológica y son el gold standard en estudios específicos de la eficacia para drogas antimaláricas, también vacunas y también para verificar otros métodos diagnósticos. Y por último tenemos la parte del tratamiento. En esta parte del tratamiento es importante identificar que, según el libro Goodman, hay tres categorías para poder clasificar a los fármacos antimaláricos. En primer lugar tenemos aquellos agentes que se encargan de combatir etapas hemáticas asexuales, o sea, previenen el paludismo asintomático, donde tenemos a las artesininas, cloroquina, mefloquina, quinina, sulfadoxina y tetraciclina. ¿Qué lo podemos ver acá? Principalmente. Luego tenemos agentes que atacan las formas eritrocíticas asexuales y las etapas hepáticas de Plasmodium falciparum, como por ejemplo la atabacuona y el proguanolino, que podemos ver acá. Y por último, la primaquina, que es una 8-aminoquinolona que se encarga principalmente se utiliza principalmente para el gimnozoito. Entonces se utiliza para Plasmodium vivax y para Plasmodium ovale. Y esto es un concepto bastante importante, ya que las terapias para estas infecciones, para vivax y ovale, siempre tienen que estar acompañadas de primaquina. No se olviden de ese detalle. Ya, entonces todo sería perfecto y hermoso si es que no existiera esto, ¿no? La resistencia a los antimaláricos, que podemos ver en algunas zonas, como por ejemplo zonas de Latinoamérica, donde hay resistencia a la cloroquina y también hay resistencia a la sulfadoxina y a la primetamina. Hay otras zonas de, por ejemplo, Asia, donde podemos ver que hay una polifarmacoresistencia, que aún no se ha visto en zonas de Latinoamérica, felizmente. Por eso es que se ha realizado este pequeño esquema de tratamiento, como podemos ver en las especies no falciparum y también tenemos las especies falciparum. En las especies no falciparum principalmente se usa cloroquina o hidroxicloroquina, tanto Malariae, Ovale, Vivax, Ovale y Vivax. Pero acá hay que tener un punto importante. Recuerden que Ovale y Vivax tenían esta característica de poder generar himozoitos, así que en este caso se le tiene que dar primaquina si es que el paciente no tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que si no puede ser bastante tóxico. Esto es en los casos en los que están fuera de Nueva Guinea y también de Indonesia. En el caso de que estén dentro de estos países, el esquema cambia un poco. Ya no se le da cloroquina, sino que se le da, por ejemplo, otros fármacos como quinina o mefloquinina. En el caso de tener Plasmodium noblesi, una infección por esto, se le da cloroquina e hidroxicloroquina y luego se le admite al hospital para ver cómo va la progresión de la enfermedad. Y en el caso de tener Plasmodium, una especie de Plasmodium, tenemos que diferenciar en qué área nos encontramos, ¿no? Si es un área sensible a cloroquina, si es un área resistente a cloroquina o si es un área resistente a mefloquina. Y en base a esto determinar cuál va a ser el esquema de tratamiento que vamos a seguir. Nuevamente, estos no son conceptos tan preguntados en este curso, en el curso de parasitología de preclínicas, pero igual es importante tenerlos en consideración, sobre todo el caso de la primaquina. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y estamos a punto de terminar. La primera pregunta dice así: usted está desarrollando una vacuna para evitar la infección contra Plasmodium falciparum y necesita elegir un antígeno de uno de sus estadios. ¿Cuál es el antígeno que elegiría? ¿Le pueden poner pausa a la pregunta? La respuesta es esporozoito. Esa es una pregunta que también se ha preguntado anteriormente en algunas pruebas, y la idea principal de esta es reconocer cuál es el ciclo biológico de Plasmodium e identificar cuál es el estadio infectante, ya que al generar una vacuna para esto se evitaría toda la infección. Esa es la lógica de la pregunta y el estadio infectante es esporozoito. La siguiente pregunta está en relación a marcar la respuesta correcta sobre la malaria. Le pueden poner nuevamente pausa y luego ya resolveremos la pregunta. Entonces, tenemos que la clave es la letra D. Vamos a ver una por una. Plasmodium falciparum es la especie más prevalente en Perú. Falso, la especie más prevalente es Vivax. El ser humano es el hospedero definitivo. Falso, es intermediario. Definitivo es el vector, el mosquito Anopheles. Plasmodium vivax se almacena en los espacios intervellosos de la placenta gracias al condroitin-sulfato. Esto es falso, porque Plasmodium vivax no es Plasmodium falciparum. ¿El factor de necrosis tumoral alfa está directamente relacionado con la severidad de malaria? Sí, esto es verdadero.
Incluso en niños africanos donde no expresan o tienen una inmunodeficiencia no se llega a severidad. Letra E. La ausencia del antígeno DAFI brinda protección contra Plasmodium malariae. Falso. Es contra Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum presenta granulaciones de Siemann. Esto es falso. Plasmodium vivax, era Plasmodium vivax, presenta granulaciones de Siemann, es falso. Y Plasmodium vivax invade a todos los eritrocitos menos a los reticulocitos. Esto es falso, en verdad es al revés. Ahora tenemos la pregunta 3. Dice así: paciente de Uganda, que es África subsahariana, llega a sala en coma. Su familia refiere que presentó cefalea, taquicardia, fiebre cada 48 horas, ictericia, taquipnia y permanecía postrado. Se le realiza microscopía directa y se encuentra lo siguiente. Acá tenemos la imagen que se encuentra. Entonces la pregunta nos pide cuál es el diagnóstico microbiológico. Si bien esto no es una pregunta que se hace mucho en el curso de parasitología, en la parte teórica, sí se hace bastante en la parte práctica, en la parte de los laboratorios. Así que sobre todo véanla, pónganle pausa, analícenlo y ya veremos cuál es el diagnóstico microbiológico. La clave es la letra D, que es un gametocito de Plasmodium falciparum. ¿Y cómo lo podemos ver? En primer lugar, recordar, ¿no? Plasmodium falciparum va a infectar a eritrocitos de todas las edades, y también los eritrocitos infectados no van a cambiar su tamaño, no se van a hipertrofiar ni nada. Así que de ahí ya podemos como que ir un poco descartando vivax, que siempre se hipertrofia. Luego vamos a ver la forma. En este caso la forma va a ser una forma de salchicha o una forma de luna creciente, que es característico de falciparum. Vamos a ver que la cromatina nuclear se encuentra compacta. Bueno, aquí está la forma de salchicha, cromatina nuclear compacta, y el pigmento malárico se va a encontrar bastante grueso, ¿no? Otro detalle importante es que, por ejemplo, en Plasmodium vivax también la disposición del gametocito no es como se ve acá, no es salchicha, sino que tiene un poco más circular y se puede ver un poco la cromatina más dispersa, tanto en el microgametocito que se ve laxo y en el macrogametocito que se ve más compacto. Y en el caso de malaria es bastante similar. Acá lo que nos dice es la forma de salchicha, que es un concepto importante. Ahora tenemos la pregunta 4. Paciente de 30 años, presenta fiebre de hasta 39 grados, tiene mialgias, artralgias, diarrea de 5 días de evolución. Hace un mes viajó a Cahuide, Iquitos, Perú. Se realizó el diagnóstico por microscopía directa y se determinó una infección por Plasmodium. Si el paciente desea iniciar un tratamiento, ¿cuál de las siguientes especies necesita un tratamiento específico para evitar relapsos? Entonces le pueden poner pausa. Y la clave es Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, principalmente porque esas son las especies que generan hipnozoitos. Y este concepto sí, nunca se lo olviden, porque es uno de los principales conceptos evaluados tanto en los exámenes de la universidad como también en exámenes afuera. Ahora tenemos esta pregunta, la 5 y la 6. Viajero extranjero visita la comunidad de Lupuna en Iquitos, Perú, a inicios de diciembre del 2020. A la mitad del mes comienza a presentar diaforesis, cefalea, tos, taquicardia, taquipnia, escalofríos y fiebre, cada 48 horas. Se realiza microscopía directa y se determina la presencia de falciparum. Acá tenemos dos preguntas, basándonos en los hallazgos clínicos y epidemiológicos. Clínicos, les doy una pista, acá no podemos ver ninguna causa de malaria severa, ninguna condición de malaria severa. Y epidemiológicos tenemos que nos encontramos en Lupuna de Iquitos, en Perú. No estamos en África, no estamos en otra zona, estamos en Perú. Entonces, en base a esto, ¿cuál es la especie de Plasmodium con mayor probabilidad de haber causado el cuadro clínico? Y la pregunta número 2. Si el paciente no presenta ninguna deficiencia enzimática, ¿cuál es el esquema de tratamiento que recomendaría? ¿Pueden ponerle pausa para pensar mejor? La respuesta es la letra A y la letra D. Plasmodium vivax. ¿Por qué? Principalmente como criterio epidemiológico tenemos en consideración que nos encontramos en un lugar de Perú, bueno, en Perú, en Lupuna, que es un lugar de Iquitos en Perú, donde es también un lugar endémico y perendémico para Plasmodium vivax. Y aparte, bueno, si no lo sacaban de eso, que también es un detalle un poco rebuscado, el simple hecho de ya ser Perú nos indica, ¿no?, que hay mayor probabilidad de que haya Plasmodium vivax. Con relación a la clínica, podemos ver que estos cuadros o estas condiciones clínicas, estas manifestaciones clínicas no son tan específicas porque ya lo hemos mencionado. Con la clínica no se puede determinar si es Plasmodium o qué especie de Plasmodium es. Pero acá vemos un detalle, tenemos fiebre cada 48 horas. Acá tenemos la fiebre terciana. Nos descarta ya malariae porque es escuartana. Y tenemos vivax, falciparum y ovale. Como se ha preguntado, mayor probabilidad, la clave es vivax. Si el paciente no presenta deficiencia enzimática, ¿cuál es el esquema de tratamiento? Cloroquina más primaquina, que es el esquema que se da en Plasmodium vivax.
Finalmente, para terminar, voy a dejar esta tabla de Up to Date que tiene un resumen bastante bonito acerca de los puntos principales de la exposición de las 5 especies de Plasmodium en relación a parámetros tanto parasitológicos, biológicos, también farmacológicos y también epidemiológicos, como la parte geográfica y también los periodos de incubación, que si bien no lo he mencionado es muy importante tenerlos en cuenta, como aquí están en la tabla. Esta es la bibliografía que he utilizado. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte de la exposición. Eso sería todo por esta pequeña revisión de malaria. Si es que tienen alguna duda, alguna sugerencia, me lo pueden escribir en el correo y espero que les haya servido.